Bueno, entonces, ahora vamos a empezar con sistemas multifásicos. En el capítulo 5 del libro de Felder, es el capítulo 6, veíamos sistemas unifásicos, principalmente para gases. Para gases, gas ideal, ya les dije que cuando se aplica la ecuación del gas ideal a un gas real, pues es a presiones bajas, temperaturas altas. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que nos interesará más? Pues sistemas multifásicos, o sea, hay múltiples fases. Entonces aquí nada más los eh, voy a nombrar algunos, no los voy a escribir porque si no lo haría muy largo. Lo que dice Felder, dice, los siguientes son ejemplos de procesos de separación multifásica. Preparación de una taza de café. Por ejemplo, ¿qué pasa en una taza? Bueno, esta como que no es café soluble. Aquí se refiere a café, pero al café que está en una cafetera. Entonces ustedes ponen el café en la cafetera, pasan el agua, y aquí también es bueno, lo que dicen es una lixiviación. Dice, la operación de disolver un componente en fase sólida de un solvente líquido se denomina lixiviación. Esa es uno de los procesos también importantes, lixiviación, que son dos fases, es la fase sólida y la fase líquida. Fases líquida, que es el solvente o el disolvente, sólida. Les digo, aquí es preparación de una taza de café, pero no soluble, porque el soluble, ahí lo estaría viendo, por ejemplo, luego les digo a los chavos, en la transferencia de masa, ahí sí le ponen el café, se disuelve en el agua, ese sí ya no va a haber una fase sólida que se pierde. Otra, la remoción de dióxido de azufre de una corriente de gas. Ese es otro también proceso que se lleva a cabo o se ve, por ejemplo, en transferencia de masa, que era lo que estaba viendo, absorción de un gas en un líquido, ¿no? Gas líquido. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre absorción y absorción, que también aquí lo nombra? Pues que este es un fenómeno de volumen. Fenómeno de volumen. ¿Vale? Entonces, dice, el SO2 se disuelve en el solvente y el gas limpio resultante se libera a la atmósfera. Por ejemplo, aquí es un ejemplo, valga la redundancia. SO2 se disuelve en agua. Es un ejemplo, dos fases, gas líquido. Donde aquí también está, eso se los voy a dejar para que lo investiguen, la parte de la ley de Henry, porque luego también llegamos a la parte de transferencia de masa en la termodinámica, y les digo, vamos a ver la ley de Henry, y luego les digo, vamos a verlo después, que como que no les dan mucha importancia, y es importante esto. Recuperación de metanol de una solución acuosa. Este es otro ejemplo, aquí es un ejemplo, otro ejemplo. Destilación. Sí, en la destilación se basa en esta diferencia, aquí dice, al evaporar de manera para hacer una mezcla de líquidos para obtener un vapor rico en metanol y un líquido residual en agua. Y les digo, aquí se aplica la ley de Henry. Eso también está aquí en el libro, en este capítulo. Esta está la ley de Raoult. Y esto, ambas, son de la parte termodinámica, ¿sí? La destilación, ¿en qué se basa principalmente? En ver los puntos de ebullición de cada componente, ¿no? Luego hay veces que están muy pegados, pues no es tan fácil de utilizar la destilación, cuestiones de... Bueno, otro problema. La separación, dice ahí, de hidrocarburos parafínicos y aromáticos. Este es un proceso de extracción líquido. Este me gustaba a mí mucho, la verdad, cuando lo veía, porque se me hace padre. ¿Por qué? Porque este es con diagramas triangulares. Entonces, aquí tienen el componente A, el componente B, el componente C, y luego ya para el proceso, aquí nada más se ve la parte de ¿cómo se llama?
que aquí es el componente puro, una mezcla de A. En medio, por ejemplo, tenemos una mezcla ternaria, ¿sí? Entonces, cuando veíamos, eso me gustaba, les digo mucho, cuando vemos el proceso, aquí tenemos este punto ya para el proceso en un equipo, ¿no? ¿Sí? Dice, bueno, ese es el recupera. Dice, un mayor procesado permite separar los moléculas. Aquí es glicol, un ejemplo, ¿no? Aquí tenemos una mezcla de líquidos, pentano, hexano y etano. Entonces les digo que es una mezcla ternaria, puede ser, que utilizamos un líquido para extraer el otro, cuestiones de ese tipo. Lo que le estoy diciendo aquí es, esto ya, la línea roja es ya cuando se utiliza el sello del equipo, ¿sí? Otro punto que se utilizan las mezclas. Y aquí, pues esto es, bueno, dos fases, multifásico. Este es gas líquido o líquido vapor también. Aquí es líquido gas, ¿sí? La ley de Henry se utiliza, por ejemplo, en cuestiones también del cuerpo, ¿eh? ¿Por qué? Porque nosotros para poder sobrevivir necesitamos oxígeno. El oxígeno, ¿qué es lo que tiene que pasar? Se tiene que disolver en la sangre y eso es lo que vamos a nosotros a requerir para vivir, ¿sí? Ahora, otro, dice separación de una mezcla isomérica. Aquí es principalmente el proceso de absorción. Este es un fenómeno superficial. ¿Sí? La absorción. Porque luego les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre absorción y absorción? Les digo, aparte de la letra, porque la primera, la letra, la B y la D, no. La absorción es como si fuera una esponja, estuviera un líquido, no sé, agua, por ejemplo, lo absorbe. Y el fenómeno de absorción es cuando, por ejemplo, lo que estoy haciendo yo en el pizarrón, con el plumón, se está adhiriendo la tinta al pizarrón. Es un fenómeno superficial, de manera similar a lo que se ve, por ejemplo, en los vidrios que se empañan de las casas, en los vidrios que se empañan en los coches, está adhiriendo el vapor de agua, ¿no? Otro también es la absorción, y otro es la cristalización. Ya estos son. Pero aquí esta es la líquido. No puede ser líquido sólido, como es el caso del vapor de agua, gas sólido, ¿sí? Cristalización, ¿sí? Cristalizar, este puede ser pues, líquido sólido, ¿no? Líquido que se cristaliza, por ejemplo, bajando la temperatura y va a pasar a la fase sólida. Pueden ser dos líquidos y ya, ¿vale? Bueno, entonces ahí después ya vienen los de los objetivos de aprendizaje del capítulo, ¿sí? Bueno, entonces ahora continuamos con el equilibrio de fases de un sistema de un solo componente y diagrama de fases. Dice aquí, lo voy a leer tal cual como lo pone Felder, dice, el diagrama de fases de una sustancia pura es la gráfica de una variable del sistema contra otra, que muestra las condiciones en las cuales la sustancia existe como sólido, líquido o gas. El más común de estos diagramas presenta la presión en el eje vertical y la temperatura en el eje horizontal. Los límites entre las regiones de fase única representan las presiones y temperaturas a las cuales coexisten dos fases. Entonces, aquí lo voy a poner, primero voy a poner el del agua y ahorita voy a hacer la diferencia con respecto al del, ¿cómo se llama? Al del CO2, que es por lo regular el que pone los libros, también el de físico-química de Chang, también lo pueden ver, ¿no? Entonces, aquí está presión en atmósferas, era lo que les decía, ¿no? También aquí en los ejes, pues hay que ponerle, ahí no me gusta cómo lo pone Felder, bueno, en el del agua, en el del CO2 sí lo pone así, presión en atmósferas y la temperatura en grados Celsius. Esta es para el H2O. Ahorita les voy a explicar, ¿cómo se llama? El de la agua, el del C2. ¿Cuál es la diferencia?
Bueno, es como que más curva. Bueno, luego lo veo. Aquí este es. Entonces este es el punto crítico. Este es fluido supercrítico, lo voy a poner acá. De acá, o sea, las condiciones tanto de presión como de temperatura, ya se tiene un fluido supercrítico. ¿Sí? Entonces, aquí lo que podemos ver es que tenemos, lo voy a poner igual con azul. Tenemos sólido, lo voy a poner aquí nada más con la S. Sólido, líquido, y como lo maneja como vapor. ¿Vale? Entonces, este es el punto triple. Y les digo, la regla de fases, ahorita voy aquí a meterme con esto, porque ahí está involucrado algo. Entonces, ahora, aquí es 218.3. 218.3. ¿Sí? Aquí tenemos más o menos, aquí es 700, no. Es que aquí lo pone como, bueno, lo voy a poner como, bueno, de aquí, esta nada más es en atmósferas y de aquí es en milímetros de mercurio, por eso lo pone Feder así, ¿no? Les digo, aquí nada más le pone la P y luego les pone los valores, pero ya los vamos a dejar así. Entonces aquí tenemos 17.535 en el punto triple. Tenemos un valor de 4.58, sí, 4.58. Luego aquí. Este es de forma cualitativa, ¿eh? No estamos viendo así como que números precisos, porque no está a escala. 3 y ya. Entonces aquí tenemos, este es menos 5. El de acá es 0.0098. Este es 0.0, aquí este no es 8, pareciera. 0.098. En donde está aquí, me lo voy a poner aquí. Ahí así, más o menos. Y luego aquí es, este aquí sí. Aquí es 100 grados Celsius. Y luego aquí es 130. 130. Entonces, aquí lo que hace es, ahorita vamos a ver. Ahora, antes de continuar con esto de los pistones, y lo voy a poner así, miren ahorita. Así. Ahí está. Aquí el vapor. Voy a poner con la nada más. Vapor de H2O. ¿Sí? Antes de continuar con eso, porque aquí lo que hace es el punto. Pone punto A. ¿Sí? A ver, déjenme ver. Aquí, estas líneas, lo que representan es el equilibrio que hay entre las fases. Si, por ejemplo, nosotros, lo voy a hacer así, a ver si lo voy a acercar un poquito más, para nada más enfocarme al puro diagrama de fases, ¿sale? Ahorita lo voy a ampliar. Nosotros tenemos un sólido a 760 milímetros de mercurio, entonces lo que vamos a tener como a menos 5 grados centígrados, o para acá, menos 20 grados centígrados, aquí es un sólido. Si nosotros agregamos energía, ¿cómo? Pues calentándolo o poniéndolo al ambiente, va a aumentar la temperatura y gradualmente, ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a pasar que puede llegar hasta esta línea roja. Aquí, ¿qué va a ocurrir? Pues va a ocurrir el equilibrio de fases sólido-líquido, ¿sí? Entonces, no sé si hayan visto, como el caso de un hielo, o en el caso del Polo Norte, ahí está el equilibrio de fases, en la parte de arriba el sólido y en la parte de abajo agua. Eso es a lo que se refiere con este equilibrio de fases. Si nosotros aumentamos la temperatura, ¿qué va a pasar? Pues va a cambiar a la fase líquida. Ahora, si continuamos a la misma presión a nivel del mar, aumentamos la temperatura
va a llegar a un equilibrio. ¿Cuál equilibrio sería? Que es como el caso del agua. El agua, si ustedes la ponen a calentar, o un hielo, pues va a estar calentando, va a haber un equilibrio de fases, va a estar en la fase líquida, va a llegar hasta los 100 grados centígrados, y de ahí, ¿qué va a ocurrir? Va a haber un equilibrio de fases. Entonces, continuamos. Ahí les puse estos puntos, y lo voy a tratar de explicar acá en el diagrama de fases, para que lo vean, ¿no? Entonces, más o menos, vamos a tener aquí 20 grados centígrados, que sería el punto A. Este es el punto A, donde aquí en estas condiciones y 3 milímetros de mercurio, esto lo voy a poner un poquito más abajo, miren, aquí, así, este es el punto A. Y aquí suponiendo que tengamos 20 grados centígrados, estamos en la fase vapor, ¿sí? Nosotros, si aumentamos la temperatura, va a pasar esto, aquí tenemos, perdón, aumentamos la presión, pues vamos a disminuir, es como, aquí nuestro sistema, ¿cuál va a ser? Porque eso también es importante, ¿no? Lo voy a poner con verde. Nuestro sistema es el gas o el vapor que está contenido en el pistón. Este es un pistón, ¿sí? Que al inicio es vapor, ¿sale? Entonces tenemos aquí el punto A, que es este, 20 grados centígrados, aquí es 20 grados centígrados, si no, igual lo voy a poner aquí, chiquito, 20 grados Celsius y 3 milímetros de mercurio, ¿sí? Ahora, nosotros, si aumentamos la presión, va a disminuir el volumen. Este es el vapor. Aquí nada más esto, o al igual lo voy a poner nada más aquí es vapor, para no confundirlo con este volumen, ¿eh? Este es líquido, ¿sí? Ahí está. Entonces, nosotros, si aumentamos la presión, lo voy a poner con verde, el fenómeno que está pasando, que está ocurriendo, ¿sí? Entonces, aquí aumentamos la presión. Es este caso, punto B. Ahorita vamos a ver dónde está el punto B. Llegamos a donde está este. Aquí vamos a tener el equilibrio de fases. El equilibrio de fases de 20 y 17.500. Aquí 4. ¿Sí? Más o menos. Aquí uno lo hice así como bien, bien, bien. Entonces, esta es la flechita que va a estar siguiendo. Aquí vamos a aumentar la presión, disminuir el volumen, está en fase vapor, va a haber fase vapor, y luego de ahí hasta dónde, hasta llegar al punto C, miren, aquí este es 20 grados, es la misma temperatura, hasta llegar a este punto, donde ese punto, ¿qué tenemos? Aquí hay un equilibrio de fases líquido-vapor, que es en la línea, les digo, esta línea roja representa los equilibrios de fases. De aquí a acá va a ser líquido vapor, de aquí a acá va a ser, de aquí a acá vamos a tener un calor latente de vaporización. De sólido líquido va a haber un equilibrio de fases sólido-líquido, un calor de fusión, porque si lo hacemos de izquierda a derecha. Ahora, si tenemos de aquí a acá, pues se va a sublimar, va a pasar del sólido al vapor. Si no, para que lo tengan en cuenta, estas líneas de equilibrio. ¿Sale? Entonces, ahora, ya tenemos aquí 20 grados centígrados, es la misma temperatura, nada más que se aumentó la presión. Aquí vamos a tener fase líquida en este punto, que este es el punto, a ver, déjenme ver, aquí este es el punto B. Bueno, es que todo esto es el punto B, este es el punto C. ¿Sí? O sea, desde aquí hasta acá, desde A a B, es el punto B, que son los 3 pasos. Ahora, nosotros, si aquí vamos y aumentamos la temperatura a una presión constante, este es un proceso, ¿cómo se le llama? Proceso isotérmico, ¿sí? Se está aumentando la presión, se está manteniendo la temperatura constante. Ahora, ¿qué es lo que seguiríamos haciendo? Pues vamos aquí. En este punto tenemos, este es el punto C, que es este. Ahora el punto D va pasando aquí, aquí, así, ¿no? Luego de acá, este es como si viniera de aquí, continúa acá, este es el punto C, y luego de aquí, pues para acá, ¿qué va a pasar? Tenemos líquido, aquí en esta vamos a tener equilibrio de fases líquido-vapor, y luego llegamos hasta, por ejemplo, 130. Cuando la presión es constante, es un proceso isobárico. Entonces, todo esto
esto es el punto D, ¿sí? Ahora, hasta llegar a este punto, que es el punto E, donde solamente tenemos vapor a 130 grados centígrados y una presión de 760 milímetros de mercurio. A mí me parece interesante todo esto que hace Felder para ver esto que les digo. En la línea roja que representa esto, está como un B o una Y como que acostada, es los equilibrios de fase. ¿Sí? Entonces, ahora, continuando con la parte, y lo voy a poner con rojo. Aquí está, luego aquí. Entonces, este es el diagrama del CO2. ¿Sí? ¿Cuál es? Y les digo, aquí como que esto es una curva, pero vamos a ponerle más o menos una recta como... Sí, es una curva, es una curva. Aquí no lo pongo con valores numéricos de la presión y de la temperatura, nada más les quiero explicar, está en el libro de Felder, cuál es la principal diferencia entre un diagrama y otro diagrama. Ahí están los dos diagramas en forma cualitativa. Aquí son diferentes valores. Aclaro que también son diferentes valores de temperatura. Aquí, termodinámicamente hablando, que no lo voy a hacer, aquí se puede ver que esta, como estaba diciendo ahorita, como que está más cerrada, esta está como que más abierta. Pero eso tiene que ver con la parte termodinámica. O sea, aquí está en términos de una pendiente. Esta es la pendiente negativa y esta es la pendiente positiva. Pendiente positiva, pendiente negativa. Y esto es debido a que una de las características que tiene el agua, debido a una de las características, ya que el agua, el H2O, al solidificarse, disminuye su densidad. Por lo tanto, el sólido flota cuando está en equilibrio, con el agua líquida. Y esto tiene que ver con la naturaleza, porque si no flotara, les voy a poner aquí, ¿no? Imagínense que tenemos aquí, si no flotara, ¿qué pasa, por ejemplo, en el Polo Norte? Imagínense que esto es hielo sólido. Esto no lo había hecho. Entonces, aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Pues luego están, no sé cómo dibujar. No sé, aquí es, esta es una foca, por ejemplo, y acá está, a ver si me sale, con sus garras aquí. No, pero es al revés, a mí me salió la cola acá, pero bueno. Este es un oso marino, oso polar. Entonces, si no flotara el agua, perdón, si no flotara el hielo sólido, no habría vida debajo del hielo sólido. ¿Sí? Entonces, es una de las características que tiene, y esto está relacionado con esta pendiente que les digo. Aquí no me voy a meter en detalle, pero ahí está el delta H de vapor y cuestiones de ese tipo. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora continuando, no dejando de lado esto, porque está relacionado la regla de las fases con el diagrama de fases. Por eso digo así como que está algo intermedio aquí en el libro de Felder, pero yo lo voy a tomar como yo he visto, creo que es más entendible, ¿no? Entonces aquí, esta regla de las fases nos sirve, y lo voy a leer, el número de variables intensivas que es posible especificar de manera independiente para un sistema en equilibrio se denomina grados de libertad. Entonces aquí por eso es la GL. Grados de libertad. ¿Sí? Grados de libertad se refiere a las variables termodinámicas que nosotros podemos ir moviendo, ¿sí? Por ejemplo, presión, volumen, temperatura. Entonces, está dada como
es igual a 2 más C menos pi. Si no mal recuerdo, cuando tenemos reacciones químicas es más R, que es donde está R es el número de reacciones químicas. Eso nada más sería cuestión de checar. Entonces, por ejemplo, voy a tomar el caso del agua. Aquí, miren, lo voy a poner aquí así. ¿Cuántos de grados de libertad tenemos en un punto dado? Dice, lo estoy viendo aquí el ejemplo para que les quede claro. El ejemplo 621, que no lo voy a ver tal cual como un ejemplo. Dice, determine los grados de libertad de los siguientes sistemas en equilibrio. Especifique un conjunto factible de variables independientes para cada uno. ¿Sí? Agua líquida. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos este punto. Un punto aquí. Lo voy a poner aquí, miren, así. Lo voy a continuar con la línea, ¿no? Es en fase líquida. Entonces, aquí tenemos C es igual a 1, un componente, porque nada más es agua pura. Fases, pi es igual a una fase. Por eso les digo que aquí está, es importante, es interesante. Ya sea para esto y para esto, se aplica de manera similar la regla de las fases. Entonces, los grados de libertad que vamos a tener es 2 más C, 1 menos 1, 1 menos 1. Esto es grados de libertad es igual a ¿cuántos? Pues a 2. 2 grados de libertad. ¿A qué se refiere con eso? Pues dice aquí Feder. Es necesario especificar dos variables intensivas. ¿Por qué intensivas? Porque no dependen de la cantidad de materia. Para fijar el estado del sistema. Por ejemplo, P y P. Entonces, esa es una. T, P, que son las dos variables intensivas. Dice, una vez que se especifican las variables, pueden determinarse otras variables intensivas como densidad y viscosidad. ¿Sí? Entonces, ahora, aquí podemos mover la temperatura y la presión. O sea, podemos decir, voy a poner aquí cambió la temperatura y la presión, pero estamos en la misma fase líquida. ¿Sale? Ahora, voy a tomar otro punto. Este punto, por ejemplo, aquí, miren. Y antes de continuar, porque ese es una mezcla de agua como líquido, sólido y vapor. ¿Sí? Entonces, lo voy a tomar aquí. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Tenemos que otra vez C, lo voy a poner con verde. C es igual a ¿qué? Un componente. ¿Y cuánto vale? Ahora, C es igual a 1, pi igual a 2, porque tenemos un equilibrio de fase. Les decía que en estas líneas tenían 2. Y aquí también. Nada más que aquí la diferencia es que las fases líquido-vapor, en esa línea es sólido-vapor, sólido-líquido, ¿no? Entonces, los grados de libertad es igual a 2 más C, 2 más 1 menos 2. Grados de libertad es igual a 2 menos 2, 1. Entonces, ahí lo que podemos hacer es T o presión, no los dos. O sea, si nosotros movemos la temperatura, nada más es los grados de libertad que tenemos. Ahora, es otro caso, lo voy a poner con azul. Aquí. Que es el punto triple. C es igual a 1. Pi es igual a ¿qué? Entonces aquí pi es igual a 3. ¿Sí? Porque coexisten las tres fases. Sólido, líquido, vapor en este punto. En este punto es el punto triple. Entonces, grados de libertad es igual a 2 más C más 1 más 1 menos 3. ¿Cuántos grados de libertad tenemos? 0. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que no tenemos ni un grado de libertad. Ese punto triple ya está definido bajo ciertas condiciones de presión y temperaturas, las cuales son, para el caso del agua, a ver, déjenme ver, de 4.58 milímetros de mercurio y 0.0098 grados Celsius. Está ya definido, ese ya no podemos variar ni la presión ni la temperatura. ¿Sí? Ahí está otro ejemplo, ya no lo voy a hacer para hacer uso de, o si no lo voy a hacer, ya nada más para terminar el uso de la regla de fases de Gibbs, ya no es necesario que tengamos el diagrama de fases. ¿Vale? Entonces dice 3, o sea, aquí fue 1, 2, 3, le voy a poner 3, prima, que es el caso de
ahí en el libro de Feller, ejemplo 4.6.2.1, dice una mezcla vapor líquido, de acetona y metilacetona. Acetona. ¿Sí? Entonces tenemos dos fases. Entonces C es igual a ¿qué? 2. Tenemos dos componentes. Y es igual a 2. Por lo tanto, los grados de libertad es igual a 2 más C más 2 menos 2. Entonces, los grados de libertad son igual a 2. ¿Sí? Se debe especificar dos variables para fijar el estado del sistema. Por ejemplo, la TIP. Se fijan las fracciones molares de acetona y metilacetona de las fases de vapor y líquido. Por otra parte, es posible especificar la fracción molar de acetona con el vapor. O sea, hay dos posibilidades. Podemos TIP o la fracción de la fase de vapor y la temperatura. Entonces se fijan los valores de presión y la fracción molar de acetona en el líquido. Entonces puede ser la temperatura de la presión o también podemos fijar la fracción de la fase gas, vapor y la temperatura a una presión dadas. ¿Sale? Bueno, entonces ahora vamos a ver la estimación de las presiones de vapor y ahí nomás lo voy a leer rápido. La volatilidad de una especie es el grado al cual dicha especie tiende a pasar del estado líquido o sólido al de vapor. Así que tan volátil es un compuesto. A una temperatura y presión dadas, hay una mayor probabilidad de que una sustancia muy volátil se encuentre como vapor que otra de baja volatilidad, lo cual es posible que esté en fase condensada, entre paréntesis, líquido sólido. Bueno, entonces aquí nada más voy a poner la parte o la ecuación de Clapeyron. ¿Sí? Entonces, no la voy a hacer la deducción, pero si hay un equilibrio, esto viene del equilibrio de fases. Y esto es la parte de la termodinámica. ¿Sí? Dando la primera y la segunda ley de la termodinámica, tenemos que, para que tengamos un equilibrio de fases, debemos tener para un compuesto puro, delta G es igual a 0. Si tenemos una mezcla, delta mu es igual a 0, donde mu es igual a la energía de Gibbs sobre el número de componentes. ¿Sí? Además, que esa también está relacionada a la primera y la segunda ley de la termodinámica, tenemos que dG es igual a B de P menos S de T. Si lo quisiéramos ver por propiedades intensivas, tenemos esto. Estas dos ecuaciones, la del equilibrio de fases y esta que relaciona la primera y la segunda ley de la termodinámica, no me voy a meter en detalles. Si relaciona la presión de vapor, ahorita le voy a poner la ecuación de Clapeyron. Ahorita le voy a poner aquí, dt es igual a el H de vaporización. Ahorita nada más lo voy a poner entre T por B del gas menos B del líquido. Y lo voy a poner como especificación también. Sí, esta es la presión de vapor. De vapor de la sustancia pura. Esta. Y este es el calor latente de vaporización. Que viéndolo físicamente, ¿cómo lo podemos expresar el calor latente de vaporización? Pues es la cantidad de energía que se requiere para pasar de la fase líquida a la fase vapor. Esta ecuación y la ecuación de Clapeyron, ya integrada, pues se utiliza para cualquier otro tipo de calor latente. Puede ser calor latente de sublimación, de fusión, de condensación o de absorción, porque por ejemplo, cuando estaba dando un curso de reactores heterogéneos se utiliza la ecuación de Clapeyron, o de ecuación de Clapeyron, porque esta es la ecuación de Clapeyron.
Entonces, aquí dice, a menos que la presión sea muy alta, el volumen específico del líquido será insignificante en relación al del vapor. O sea, este volumen del gas es mucho mayor al del líquido. ¿Sí? Suponiendo que este es el caso, aplica la ecuación del estado de los gases ideales, se sustituye la ecuación B es igual a, o sea, B, PG es mucho mayor a BL y B del gas ideal es igual a PP es igual a NRT, RT sobre P, no, sí, ¿verdad? A ver, lo voy a escribir, ¿no? PB es igual a NRT, aquí es P, B específico es igual a RT, B específico es igual a RT sobre P. Entonces eso sustituye aquí y suponiendo esto, porque el volumen del gas es mucho más grande. Aquí luego no me gusta mucho esta notación, pero bueno, la voy a dejar así. La derivada del logaritmo de la presión de vapor contra la derivada del inverso de la temperatura. Esto por cuestiones aquí matemáticas. Sí, es igual a menos... no, a menos, sí, a menos delta H de vapor. Es una ecuación diferencial que si la separamos variables e integramos, ¿sí? O sea, si esta ecuación, la derivada del logaritmo de la presión de vapor del componente puro es igual a menos delta H de vapor entre R, la derivada de 1 entre T, e integramos, esto es lo que les refiero. Entonces, la integral de una derivada, ¿a qué va a ser igual? Pues de una función, pues se cancela. Esto, suponiendo que en el rango de temperaturas es constante, sale, y la integral de una derivada de la misma función, pues ya nos da la ecuación integrada. Y nos va a dar como, déjenme voy a poner aquí, logaritmo de la presión de vapor es igual a menos delta H de vapor entre R por 1 entre T más B. Esta es la ecuación de Clausius-Clapeyron. La ecuación de Clausius-Clapeyron. Clausius-Clapeyron, ¿no? O sea, el mismo nombre de allá arriba. ¿Sí? Entonces, esta ecuación, ¿qué forma tiene? Si nosotros tenemos, porque aquí no lo hace así nada más lo hace con dos valores. Pero bueno, si tuviéramos, porque luego yo también lo he hecho en el laboratorio, como lo han hecho mis alumnos, tenemos la presión de vapor y la temperatura de ebullición. Esta es la temperatura de ebullición, aquí claro, ¿no? Esta es la temperatura de ebullición. Tenemos varios valores. ¿Sí? Entonces, esta ecuación, ¿qué forma tiene? Pues tiene la forma, ya viene lo de la linealizada, ¿no? Y esta ya no hay que linealizarla, sino ya está linealizada, menos mx más b minúscula, ¿sí? Y aquí le pongo más c, ¿no? Que es una constante de integración. Entonces, si tenemos esta serie de datos, pues, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues aquí le sacamos, esta debe estar en Kelvin. Esto claro, ¿no? En temperatura absoluta. Y esta no importa, ahorita puede ser en atmósferas. Entonces, aquí lo que le tendríamos que hacer, la presión, el logaritmo, son los valores. Y aquí el inverso de la temperatura también son valores numéricos. Espere que no haya problema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues esta tiene la forma así. A ver si se alcanza a ver, no se alcanza a ver, la voy a bajar la cámara. Entonces, ahí están los datos. Bueno, lo que representan estos datos. ¿Qué haría? Pues el logaritmo de la presión de vapor contra el inverso de la temperatura. Lo graficamos. Entonces, esta tiene la forma de lineal. Entonces, aquí tendrías 1, 2, 4, 6, 8. Entonces, lo que tendrían que hacer ustedes es sacar la ecuación. Esta, lo que va a representar es menos delta H de vapor entre R. Esta va a representar la B. ¿Sí? Por ejemplo, si tuviéramos
que es igual a menos. Ahorita se lo voy a hacer, ¿eh? Ahí no me gusta cómo lo hace con dos valores este Felder. Yo mejor lo haría así, con valores numéricos aquí y acá. Que suponiendo unos valores que estoy proponiendo yo, menos 3x más 0.8. Con un factor de correlación es igual a 0.90 y más o menos 99. ¿Sale? Entonces, esto lo que representaría en sí sería, lo voy a poner aquí, el logaritmo de la presión de vapor es igual a menos delta H de vapor entre R por 1 entre T más C. Entonces, lo que voy a igualar es esto. Es lo mismo que esto. Esto es lo mismo que esto. Ahora, el logaritmo de la presión tiene unidades. Entonces, aquí, el logaritmo, la presión sí tiene unidades, más no el logaritmo, ¿eh? R, aclaro, es la constante de los gases ideales. Entonces, este es adimensional. Este no tiene dimensiones. Este no tiene dimensiones. Todo esto tiene dimensiones. No, todo esto, así miren, no tiene dimensiones, todo. Sin dimensiones. ¿Sale? Entonces, esto, ¿qué unidades tiene? Lo voy a hacer aquí, ambos. 1 sobre T tiene unidades de 1 sobre Kelvin. Delta H de vapor entre R tiene unidades. Entonces, aquí, les digo que no tiene unidades, es adimensional. Esta, por lo tanto, no tiene dimensiones. Hay veces que con se hacen bolas y no es tan difícil. Pues si no tiene dimensiones y no tiene dimensiones es un signo de igualdad, tampoco debe tener unidades. Ahora, enfocándome nada más en este tiene unidades de 1 sobre Kelvin. Todo esto, yo no dije ni delta H, ni R, ni nada por el estilo. R es la constante de los gases ideales. Ahorita voy a hacer el análisis con base en esta ecuación que yo propuse ahorita a partir de una serie de datos. Y esto yo no voy a ver el ejemplo 611 del libro de Felder. Ahí nada más toman 2 datos. Pero al igual se los explico, nada más para que lo hagan ustedes. Entonces, debe tener unidades de Kelvin para que al multiplicarlo por 1 sobre Kelvin, todo lo que puse yo, todo lo que encerré yo en rojo, que es diferente a lo que está aquí y lo que está acá, ¿eh? Eso aclaro. Pero bueno, Kelvin entre Kelvin, pues se cancela y no tiene unidades de Kelvin. Ahora, esto yo lo voy a igualar con esto. Ahora sí, entonces, 3 va a tener unidades de Kelvin. A ver, esto nada más aclaro que esto es para Excel. Para Excel nada de que, ay no, si es logaritmo de P de asterisco. Y esto es 1 sobre T. No, para Excel esto es Y y esto es X, nada más. Entonces, por eso les digo que esto es lo que ustedes, en principio, que tuvieran varios valores ya de presión, de vapor y temperatura de ebullición, le sacan el logaritmo, le sacan el inverso de la temperatura en Kelvin y sacan en Excel, les va a dar, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo que yo ahorita lo inventé, y es igual a menos 3x más 0.8 con un factor de correlación. Por eso les puse esta ecuación, porque se van a igualar los términos. Ahora, otra vez, la pregunta. ¿El 3 tiene unidades o no tiene unidades? Entonces aquí, tiene unidades de Kelvin, porque esto lo que voy a hacer es igualar con esto. Y representa el logaritmo de P, que es lo que estoy haciendo acá. Logaritmo de P es Y, 1 sobre T es X. X es 1 sobre T. Entonces, Y no tiene unidades. 0.8 no tiene unidades, por lo tanto, todo esto, 3X no tiene unidades, pero sí el 3 tiene unidades de Kelvin. Entonces, 3 Kelvin es igual a menos, porque aquí lo que se requiere es determinar el calor latente de vaporización. Entonces, igual lo término a término, delta H de vapor entre R. Entonces, aquí se cancela el valor del signo negativo. Entonces, delta H de vapor es igual a 8.13, aquí lo voy a manejar como el 8.13, 8.314. ¿Por qué? Porque tiene unidades de energía, Joule sobre mol Kelvin, ¿sale? Por 3 Kelvin, se va el Kelvin y nos da aproximadamente como 8 por 3, 24, 24.9, ¿no? 20, lo voy a poner aquí. Esto implica que el delta H de vapor es aproximadamente 8 por 2, 24, 24.9, ¿no? 24.9, que
¿Eso qué quiere decir? Pues que necesitamos, nada más, más para arriba, para que no se confunda. Necesitamos 24.9 joules de energía para que pase de la fase líquida a la fase de vapor por cada mol de la sustancia que esté en cuestión, ¿no? ¿Sale? A ver, ¿cómo es? Bueno, en el ejemplo 6.1-1 les dan los valores de la presión, no lo voy a hacer, presión 1 y presión de vapor 1 y presión de vapor 2, y temperatura 1 y temperatura 2, ¿sí? Y les pide que determinen los valores, el valor, perdón, de delta H de vaporización y también el valor de B, y así a un valor dado de una temperatura de 15.4 intermedia o lo que sea, les pide calcular la presión de vapor. Entonces, lo que hace ahí Felder nada más es, ahí está la ecuación, pero no hace el análisis. El análisis es, por ejemplo, lo resta. Lo resta. Entonces es logaritmo de la presión 1 menos el logaritmo. Y aquí con cuidado, porque esta podría hacer esto, ¿eh? Presión 2 es igual, y eso está bien, de que lo puedo hacer, lo puedo hacer. Esto, de que puedo hacerlo yo, pero esto es tache, diría la ex maestra de mi hija. Tache guarache, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque es logaritmo de la presión 1, logaritmo de la presión 1, menos el logaritmo natural de la presión 2. Esto es igual a, lo voy a factorizar, el menos delta H de vapor entre R. Este es como es un signo negativo, aquí quedaría positivo, 1 sobre T2. Luego aquí es menos por menos da más, 1 sobre T2. No, aquí es 1 sobre T1, 1 sobre T2. Y luego B menos B, pues da 0, se cancela. Esto es más 0. ¿Sí? A ver, déjenme ver. Ah, sí está. A ver. Déjenme ver. Es que está un signo negativo, 1 entre T. Pero sí está bien, ¿no? A ver, logaritmo de P1 menos logaritmo de P2. Luego este es menos. Ah, pero aquí está el signo negativo, ¿verdad? Entonces sería negativo. Negativo. Bueno, más bien lo vamos a hacer así. Menos, más. No, pero sí debería ser positivo. Este es menos. Es que ahí está como 1 entre T2 menos 1 entre T1. O sea, aquí, esto aplico las leyes de los logaritmos. Ahorita, logaritmo de P1 entre expresión 2 es igual a eso que es logaritmo de... Es que da 1 entre T2 menos 1 entre T1. A ver, no, si es más, aquí es más. Este es logaritmo de la presión 1. Lo voy a dejar como está ahí. Lo voy a invertir esto. Para invertirlo esto, tendría que hacer menos logaritmo de presión 2 de vapor entre presión 1 de vapor. Y en sí ahí no le estoy haciendo nada más lo invertiste aquí el signo negativo. Pero a ver, déjenme ver delta H. Es que ahí está Bueno, entonces ahí está, sí es así. Aquí estoy factorizando esto, y esto es 1 entre T1 menos 1 entre T2. Entonces, nada más ahí lo que la cuestión sería, ahora, le voy a poner menos delta H de vapor. La voy a continuar acá la ecuación. Entre R por 1 entre T1 menos 1 entre T2. Esto es igual a así. Menos, la voy a dejar como está ahí en el libro de P2 entre P1. Entonces es menos delta H de vapor, aquí con gorrito, de vapor entre R por, este signo lo puedo introducir y lo cambio. Aquí no le voy a poner esto es igual al logaritmo. Esto es para que le quede como en el libro de Felder. P1 1 sobre T2
2 menos 1 sobre T1. Y ahí ya pueden ustedes determinar el valor del calor latente de vaporización, ¿sí? Entonces aquí nada más despejan, lo pasan para allá, y R. R también es la constante de los gases ideales, puede ser el de 8.314, ahí cuál es el valor de R, que maneja es, ay, es que no lo maneja, y lo maneja nada más como delta H de vapor entre, ahí el libro de Feld. Pero también lo pueden utilizar más despejando. Y luego ya de ahí pueden utilizarlo en cualquiera de las dos ecuaciones para determinar B. Entonces, ya de ahí, pues ustedes ya determinaron para el caso general la ecuación del logaritmo de la presión de vapor es igual a menos delta H de vapor entre R por 1 entre T más B. ¿Sí? Y este delta H de vapor ya lo obtuvieron, o delta H de vapor sobre R, ya lo obtuvieron a partir de esta ecuación, por eso les digo que aquí lo hace así, lo sustituyen aquí, y B, en cualquiera de las dos ecuaciones que tenemos aquí, pues ya lo pueden determinar y le tienen una expresión que puede ser para cualquier valor de presión o temperatura de ebullición. ¿Sale? Bueno.